Bueno, hola, buenos días. Me siento como muy soliña de pronto aquí con tanta silla vacía después de haber visto este despliegue. Y bueno, yo soy Sara Babiker, soy un poco extraterrestre aquí, no soy de la academia, he aterrizado del planeta a fin de semana un poco despistada y me he traído unos papelitos para no perderme mucho y bueno, comentar, ¿no? que estoy aquí porque en pleno momento de decrecentismo, de decir a todo que no y asumir que no se puede llegar a todo y que no tengo tanto que aportar sobre nada, me contactó Elena y, y bueno, y sentí como, no sé cómo decirlo, como la potencia política del vínculo, ¿no? Yo a Elena la admiro mucho porque hace unos años, recién aterrizada, bueno, recién retornada a España, la escuché hablar en Nociones Comunes, en la Fundación de los Comunes, en un curso sobre feminismo choni y sobre, bueno, pues el feminismo de lo cotidiano, de barrio, sobre las violencias que nos infligimos, ¿no? A nosotras mismas, como el bruxismo, no sé, sobre el feminismo del grupo Camilla, de Mesa Camilla, perdón. Y era un momento de auge de los feminismos, ¿no? De emoción, ¿no? Como ahora que estamos un poco decaídas. Y como esa forma, ¿no? De mirar el movimiento, de mirar la posibilidad de transformación, me pareció muy cercana, ¿no? Y es un poco la forma en la que milito. Lo habéis dicho ahora, ¿no? Como Solano con amigas sí, como la importancia, ¿no? Y en este mundo en el que estamos varios años después, muchas decepciones después, mucho malestar acumulado desde entonces, creo que nace en nosotras, ¿no? En estos discursos que nos llaman, en este estar juntas, en este juntarnos y compartir malestares, reside un sujeto político que está ahí latente, que está ahí temblando, y ya que no tenemos certezas, ya que todo es tan gaseoso, hay que apuntalarse ahí. Bueno, yo soy periodista, me siento un poco charlatana a veces. Así que voy a echar una charla y ya está. No me responsabilizo mucho. Y bueno, pienso que la primera, bueno, eso, pues hablando con amigas, ¿no? Que estamos un poco refugiadas en este estar entre nosotras, en este sujeto que no son solo las amigas, ¿no? Sino la gente que pensamos que podrían ser nuestros amigos, porque compartimos mundo en un mundo que está tan fragmentado ahora, ¿no? En un mundo que está fragmentado y enfrentado. Pues hablando decimos, pues está guay, ¿no? Darnos calorcito, pero es que afuera hace mucho frío y además están los otros, vamos a llamarlo así como los otros. Y esos otros que parecen vivir en otro mundo, que ven las cosas de una forma totalmente distinta y además van contra nosotras, ¿qué hacemos con ellos? ¿No? ¿Podemos vivir sin los otros? Y bueno, pensamos que un poco la primera resistencia es íntima, ¿no? Como no rendirse a la deshumanización como mirada antropológica, ¿no? De ese otro es un meme, es una abstracción a la que no puedo entender, a la que solamente puedo contestar y de la que no se puede sacar nada, ¿no? Eso es muy paralizante. No solo porque somos buena gente, ¿no? Y pensamos que no sé, que la solución no es una guerra civil y aniquilar al enemigo, sino también por puro pragmatismo transformador, ¿no? No hay nada que se pueda transformar solo por tener amigas y solo por tener razón o pensar que la tenemos o dárnosla mutuamente. Y yo no sé muy bien cómo se cambia nada, ¿no? No vengo con nada firme. De hecho, pues estos días, ¿no? Cuando estaba pensando en qué coño contar aquí, la verdad, le decía a Elena, que de hecho me contactó, creo, bueno, por un artículo que escribí sobre señoras, ¿no? Como yo, como nosotras, como nosotros también, que mientras hacemos cosas cotidianas, lavamos los cacharros, fantaseamos con quemar contenedores, ¿no? Necesitamos ya que algo arda, o sea, no soportamos más esta situación. Y en cuestiones de combustión, pues yo ahora mismo estoy como mucho más cerca del queme total, ¿no? Que de la chispa que prenda una transformación. Y creo que no soy yo sola, ¿no? Creo que estos malestares no son individuales, sino que es algo, ¿no? Que late en torno a nosotras. Tampoco quiero caer en el todomalismo, ¿no? En la inacción de no hay chispas. Pues claro que hay chispas. Acabamos de escuchar, bueno, he podido escuchar poco, me ha gustado escucharlo entero, chispas que se prenden por todas partes, ¿no? Hay gente que para desahucios, hay gente que hace huelgas, hay gente que hace manifestaciones. Hay chispas por todas partes. Pero ¿por qué esas chispas, voy a poner cursi, se consumen en el vacío del apocalipsis? O sea, ¿qué está pasando para que esas chispas no se prendan entre sí, ¿no? ¿Por qué no se prende el gran incendio? ¿Por qué no arde todo, ¿no? Hay razones para que arda todo, metafóricamente hablando. Y bueno, no voy a contestar esa pregunta porque no tengo ni idea.
Pero voy a intentar hacer un mapita, compartir un mapita, también, no sé, pedir vuestra ayuda, por favor, para hacer este mapa, porque estamos un poco perdidas, ¿no? Y bueno, hacer un par de propuestas, ¿no?, para transitarlo. Creo que en primer lugar estamos aplastadas por el diagnóstico, ¿no? Como que el cuerpo social, por llamarlo de alguna forma, igual no es muy académico esto, está como muy pachucho, ¿no? Es como que vamos al médico cada día y nos dice que tenemos 2 cánceres, piedras en los riñones, 4 anemias, bueno, una anemia sola y un montón de cosas, ¿no? Y ante ese diagnóstico, ¿cómo te mueves, ¿no? ¿Cómo respondes? ¿Qué haces frente a eso? Y bueno, pues paralelismos que tenemos los fascismos por un lado, la desigualdad por la otra, el antifeminismo brutal, insertado en el sentido común, y un poco y la meritocracia como razón de vida para muchos jóvenes, ¿no? ¿Qué hacemos, no? ¿Cómo escapamos? Bueno, como yo no veo muy cercana a la revolución, pues voy a terapia, ¿no? Como mucha gente. Y a veces tampoco me alcanza, ¿no? Entonces, en momentos de procrastinación, ansiedad y angustia, pues busco materiales random por internet, ¿no? Y el otro día, pues hay mucha gente que te ayuda un poco a curar tus heridas, las heridas que te produce el capitalismo, pues en 5 minutos, ¿no? Como 5 formas para superar la ansiedad y tener fe en el futuro, pues cosas así, ¿no? Pues en una de estas, cada cual procrastina como quiere, en una de estas encontré a un muchacho así muy majo, además, con una mirada muy convincente, que decía cosas que me parecían interesantes, ¿no? Y pensé, lo que este hombre dice, ¿no? Que me habla, yo qué sé, pues, cómo recuperar la calma mental y afrontar lo que te tensiona o afrontar tus dolores. O decía, cómo recuperar tu poder personal en 5 pasos. Y decía, hostia, recuperar el poder. En este momento de impotencia es genial. Pues yo pensaba, es que lo que este hombre dice, en lugar de aplicárselo a una misma en la soledad de su salón, ahí agobiada con todas sus tareas, lo arengase en la Gran Vía, ¿no? Ante las masas, sería un agitador político con potencia. Así que os voy a traer las enseñanzas del youtuber, me las voy a usar un poco para aplicarlas ahí a nuestro desazón, ¿no? Y nuestro desconcierto político. Bueno, dice este hombre, tan sabio, que pensamos mogollón, ¿no? Que estamos un poco inundados de discurso ambiente, ¿no? Como todo es palabra, todo es discurso alrededor y de pensamientos internos, ¿no? Estamos dando muchas vueltas a las cosas y que estamos siempre alerta y que esa ansiedad pues, nos impide pararnos a pensar y a identificar, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los problemas? Y si no identificas los males, pues es difícil enfrentarlos, ¿no? O sea, a mí ya pararse me parece súper revolucionario. Y yo pues hago este ejercicio de parar y desde mi pequeño feudo de, no sé, de poder, no, feudo de comprensión, ¿no? Yo soy periodista, trabajo con las palabras, vivo un poco volcada en los discursos, pues me ha dado un poco por mapear, ¿no? qué problema tenemos con las palabras. Y creo que una de las razones del desasosiego, o por lo menos que a mí me desasosiega profundamente, es la distancia entre el discurso, entre todo lo que leemos, escuchamos, entre los debates, entre los trending topics de los hashtags de Twitter y la experiencia, ¿no? Como que el discurso, la palabra, se desgaja de nuestras vidas, no habla de lo que nos pasa, no habla de lo que nos atraviesa. Y que ese mismo discurso que emitimos nosotras sin parar en charlas, artículos, conversaciones con amigas, en noches de borrachera, no tiene ningún poder, es palabra impotente, ¿no? Es como, lo cantaba Paco Ibáñez, no me acuerdo que lo escribió, Alberti, como las palabras entonces no sirven, ¿no? Son palabras, esa sensación de que todo lo que se dice no tiene un efecto. No sé, llevamos poniendo a parir a Ayuso 3 años y ahí sigue, ¿no? Como una supervillana, para hacer un caso práctico. Y luego también, por otro lado, que el discurso todo lo cuestiona, no hay tierra firme. Es como que no hay un mundo común del que surja el discurso. A ver, no me lo estoy explicando bien. Por ejemplo, todo es discutible, los derechos humanos son discutibles, el valor de la vida es discutible, la desigualdad es discutible. Es como que tenemos que volver a discutirlo todo una y otra vez desde el principio. ¿Cómo podemos avanzar en el relato si ni siquiera hay un consenso en las bases, ¿no? En la introducción de todo esto? Y
Y todo esto, ¿no?, nos sucede una precariedad emocional, filosófica y material brutal, ¿no? ¿Cómo te paras a afrontar todo esto cuando no hay tierra firme, ¿no? La falta de tierra firme. Bueno, pues ante este mapa que no tiene mucha salida y no sirve para mucho, la verdad, a mí se me ocurre que se podrían pensar muchas herramientas, ¿no? Pero creo que por un lado, pues habría que, no me gusta usar el habría que, pero creo que las respuestas van un poco, o las que a mí se me ocurren, por la pedagogía, ¿no? Vamos a repensar los discursos y vamos a ver qué podemos hacer con ellos, y por el fuego. Vamos a quemar lo que no podemos cambiar, ¿no? Es broma. ¿Qué entiendo por pedagogía? Bueno, yo tengo la sensación de que en los últimos años, aunque quizás no son los últimos años, es que yo me he enterado tarde, ¿no? Pero estamos como en los tiempos de los posicionamientos firmes, ¿no? Como que todo se expresa con mucha firmeza. Nuestros referentes son francotiradores de frases categóricas desde las redes sociales que sueltan cosas incontestables. Todo es categórico, todo es indiscutible. Lo vivimos en el periódico, cuando alguien lee una opinión que no coincide al 100% con su punto de vista, la desecha, tacha al otro de enemigo, eres un rojipardo, eres una, yo qué sé, proponer un ejemplo, eres un posmoderno, no hay como, con los posicionamientos son mundos firmes que no se permean entre sí. Y como que no hay escucha, ¿no? Solo hay respuesta. Un caso práctico, bueno, estuve haciendo un reportaje sobre ultraderecha en los institutos y los profesores, hay que escuchar a los profesores y a las profesoras de secundaria, vamos, yo creo que saben mucho más del mundo que mucha de la gente a la que escuchamos, como yo, por ejemplo. Pero bueno, los profesores como que transmitían que esto era lo que estaban viviendo en el aula, que la lógica de las redes sociales había permeado, digamos, en la forma de relacionarse hasta el punto de que yo llego aquí con mi verdad y no escucho, ¿no? Entonces, es muy difícil desde ahí transformar nada. Y digamos como que había eso, dos elementos, ¿no? La gente, los chavales permeados por la extrema derecha, pero que de alguna forma eran como los exponentes más incómodos de un sentido común que se va expandiendo, ¿no? Pues un sentido común un poco pues, antifeminista entre los chavales, antimigración, un sentido común de miedo al otro, ¿no? Y de deshumanización. Tenían como dos elementos, ¿no? Por un lado tienen su verdad, y esa verdad es una verdad súper coherente, súper bien alimentada, a base de todo el relato cultural, de las redes sociales, de los vídeos de los youtubers, de lo que cuentan entre sus pares, de lo que sienten ellos mismos, que se sienten que nos tratan peor que a las chicas. Es un mundo coherente. Y luego, por otro lado, la deshumanización del otro. Dentro de esta verdad en la que las mujeres quieren estar por encima de los hombres, los inmigrantes nos van a quitar el trabajo, los gays nos quieren transformar a todos en gays, porque es que es esto lo que decían los chavales, ¿no? Es esto lo que decían los chavales. Claro. Pues dentro de esa verdad que tienen, cualquier persona que quería rebatirles esa verdad, de las profes feministas que les daban charlas sobre igualdad de género, todo eso chocaba con la deshumanización del emisor. O sea, no escuchan a las profes cuando les hablan de igualdad de género, no escuchan al otro porque tengo mi verdad y además deshumanizo a cualquier persona que me pueda llevar a contraria, porque para mí no tienen valor, no están están fuera de mi verdad, ¿no? Bueno, ¿qué se hace con esto? Pues no tengo idea. Pero hablábamos con amigas, más discurso, ¿no? Que quizás habría como que saber esquivar, ¿no? O encontrar grietas en esas verdades, ¿no? Saliéndose un poco de los relatos y antirrelatos, que son los lugares en los que se sienten cómodos, ¿no? El ping-pong discursivo que ellos recrean y que se maman, ¿no? De las redes y de las charlas con sus amigos, ¿no? Como romper ese ping-pong discursivo y rehumanizar, ¿no? ¿Cómo se rehumaniza? Pues yo creo que quizás
menos desde el discurso y más del estar juntos, de la acción, de la experiencia, de conectar con lo emocional, de legitimar malestares y contestar a esos malestares más que a esos discursos. Y bueno, yo creo que la pedagogía es explorar un poco, ¿no?, fuera de estos relatos y, bueno, y imaginar otras respuestas. Pero claro, no vale para todo el mundo, ¿no? O sea, quiero decir, no vamos a sentarnos a hacer pedagogía con una Abascal, así por poner un ejemplo un poco obvio, ¿no? Pero sí que creo que se está dejando afuera la capacidad de dialogar, pues, con chavales que están construyendo su identidad en torno a una pertenencia, a sentirse calentitos con su grupito contra todos los enemigos posmos que les están atacando y que no les ven, o gente que simplemente pues no viene aquí a estas charlas ni lee los periódicos que leemos nosotros, que no, o sea, que no han tenido, ¿cómo decirlo?, como que está abierta y que a veces no acaba de entrar en lugares que exigen una jerga común, una forma común de hablar, una cierta forma, digamos, de estar en el mundo, que no es tan fácil, ¿no?, para mucha gente, que no es tan fácil para mi vecina del quinto, por ejemplo. Y bueno, y en general, pues toda la gente, ¿no?, que no sea la gente capulla, que se beneficia de que esto pase, que lo alienta, que vive de ello, que se beneficia de ello y que cobra de ello, incluso, ¿no? Y bueno, y para todo lo demás, pues yo creo que fuego, ¿no? Pero fuego, voy a explicar a qué me refiero con el fuego. O sea, ¿qué contenedores metafóricos podríamos prender? Pues yo creo que eso es un trabajo colectivo, ¿no? O sea, que es, ¿dónde están las chispas? Creo que las chispas ya están, ¿no? O sea, las chispas ya están y se pueden pensar, innovar nuevas chispas, ¿no? Yo qué sé, a mí me pasa que cuando, bueno, ya lo hago menos porque estoy muy quemada, ¿no? Pero cuando de pronto me aturulla el ver que todo es una puta mierda y que yo puedo escribir y escribir y la gente se puede manifestar y manifestar y podemos tener mucha razón y tener muchas amigas que opinan como nosotras y darnos la razón y palmaditas, pero nada cambia, pues de vez en cuando pues escribo algún artículo utópico en el que en el discurso escribo pues lo que, pues no sé, pues por ejemplo, cómo se derrocó a Ayuso o cómo instauramos por fin la renta básica universal, ¿no? Y en ese proceso de escritura hago real, es mentira, hago real en el papel las alianzas, los procesos, los trabajos comunes, las chispas, las emociones, la magia revolucionaria que se activa y genera estas cosas, ¿no? Y siento mucho alivio, es mucho mejor que los vídeos de YouTube, de verdad. O sea, es como, siento mucho poder solo con ser capaz de imaginarlo y de escribirlo. Y pienso, wow, o sea, si esto pasase, si esto que he escrito, pues yo qué sé, de llenar todas las casas de apuestas de mi barrio con vísceras de pollo para que por la mañana, o sea, si no sé, esto que hemos pensado de, esto que he escrito, bueno, esto que he pensado pues, de llevar a todos nuestros niños a la consejería de educación, porque no hay plazas de educación infantil, y bombardear con pañales malolientes. Si lo hiciésemos de verdad, qué placer sería, ¿no? Qué recuperación del poder personal, como decía mi amigo de YouTube, sería hacer por lo menos, ¿no?, estas pequeñas acciones, ¿no?, o las acciones que vosotros venís de comentar. Entonces, pues volviendo un poco al principio, es eso, ¿no?, como poder pararse, maquinar, imaginar otras formas de responder y ponerlas en práctica, aunque sean chiquititas. No porque vayamos a transformar algo, sino por el placer de hacerlo, por el placer de tener un poco de poder personal y colectivo. Solo eso es súper pedagógico, ¿no? Al fin y al cabo, yo creo que quizás no hay nada más pedagógico que el fuego. Muchas gracias, Sara. Tenemos 15 minutitos para comentarios, preguntas. Más creo que el tema se abre bastante. Muchísimas gracias, Sara, por tu charla inspiradora.
Me quedo con una cosa fundamental, lo de la hiperdiagnosticación. ¿Vale? Ha llegado el momento de dejarnos de diagnósticos y empezar a tomar medidas. Y empezar a hacer algo real. Me quedo con eso. Gracias. Solo añadir, quizá también resonando con lo que vimos ayer, ¿no? Cuidado con los diagnósticos, ¿no? Los diagnósticos no son neutros. Quizás su función sea justamente la de limitar, ¿no? La de limitar, controlar y descuidar también, ¿no? O sea y paralizar. Bueno, muchas gracias. La verdad es que lo que has contado conecta mucho, yo creo, con una sensación que compartimos en general, ¿no? Y que también nos ha hecho pensar muchas cosas, ¿no? Y debatirnos entre imaginarnos con poderes mágicos en los que tienes rayos láser en los ojos y vas quemando cosas. Eso es lo que hago en mi fantasía privada. Y luego después pensar cómo poder desmontar pues esos sentires y esos discursos que tanto daño están haciendo, ¿no? Y sí que creo que cada vez, y creo que es un devenir de los tiempos, y no quiero entrar en más diagnósticos porque coincido que el diagnóstico es un problema, pero sí qué hacer con ello, ¿no? Y creo que efectivamente necesitamos poner más cuerpo, ¿no? A mí es lo que me está saliendo cada vez más, porque creo que parte de ese juego de zascas donde el otro no existe tiene que ver con esa especie de construcción, digamos, en los imaginarios de las redes, donde el juego es eso, ¿no? Quien está ahí no es real, ¿no? Parece como hay un marco, un escenario de irrealidad que lo borra todo, ¿no? Y cómo esto se encarna en las vidas cotidianas, ¿no? Que de repente se quedan fuera. No sé, o sea, es algo a lo que le he dado muchas vueltas y que agradezco poner en común porque es algo que me genera mucha angustia. Entonces, igual no tengo tampoco mucha respuesta, ¿no? Pero sí que creo que cada vez más necesitamos eso, necesitamos encontrarnos. Porque creo que cuando se mira a la cara a la gente, igual pasan otras cosas y quizá estamos no dando tanto valor a las cosas. Y yo te estaba escuchando y pensaba todo el rato en el 15M, ¿no? Y en ese momento que de repente prende colectivamente. Y creo que una de las cosas del 15M tenía que ver justamente con el encuentro cotidiano en las plazas, ¿no? El estar allí, el estar en el espacio. Y creo que este ejercicio de encerrarnos en las casas, venimos del confinamiento, venimos de estar tras la mascarilla, etcétera, etcétera, todo el rato con las pantallas, igual esto ha tenido algo que ver, ¿no? No lo sé, me lo pregunto. Y perdón que me he enrollado mucho, pero bueno, muchas gracias. Hola, buenos días. Muchas gracias. Me ha gustado mucho escucharte. Me estaba saltando a la cabeza una conversación que he tenido con las últimas personas que hablarán hoy. No sé si están en sala, las chicas de Alicante. Bueno, sí. Bueno, en fin, o sea, tuve una conversación con ellas hace unas semanas y hacen un proyecto súper interesante en un barrio de Alicante. Estábamos hablando de los espacios de negociación que podemos tener con, digamos, chunguerías que habitan nuestra sociedad, que no pasan por dialogarlas, discutirlas explícitamente. Hablábamos específicamente, por ejemplo, de experiencias que hemos tenido en los espacios, en los estudios de grabación, con chavales de barrio, trabajando las letras de los rap que tenían y tratando de, no sé, reconstruir masculinidades, trabajar como otros posicionamientos, pero nunca hablando del sujeto, o sea, de la cuestión en sí. Y usando muchas excusas de convivencia, un poco como tú decías, ¿no? O sea, una convivencia ordinaria que de alguna manera despreocupada de la persuasión, dentro de la que, pero hay muchísimas posibilidades para transformar las cosas. Quería saber un poco qué opinas de estas posibilidades, si las hemos cerrado todas, si podemos abrir algunas y todo esto.
Oh, qué interesante todo, la verdad. O sea, lo que comentabas de las pantallas, bueno, has comentado muchas cosas, ¿no? Pero me ha resonado mucho lo de las pantallas y lo de estar replegados en casa y demás, porque justamente estos profesores y profesoras, ¿no? Que para mí es un poco como que al final en nuestros mundos de adultos nos juntamos con gente con la que estamos de acuerdo, en lo básico, ¿no? Sin embargo, incluso laboralmente, elegimos trabajos en los que nos juntamos con gente que estamos de acuerdo. Y si no los elegimos y los tenemos que sufrir, luego salimos corriendo de ellos y buscamos a gente con la que estamos de acuerdo. Sin embargo, en las aulas, ¿no? en las comunidades de vecinos, pues vives con gente o ves cada día gente con la que no estás de acuerdo. Entonces, que se me va un poco primero lo de las materias, estos profes sí que decían como que habían notado que el estar todo el rato en casa, ¿no? Los adolescentes, interactuando a través de las pantallas, reforzando sus discursos a través de los vídeos y de los foros y demás, sí que se había notado una deshumanización del otro facilitada por esa distancia carnal y física, ¿no? con el otro. Que para cuando habían vuelto ya veían al otro mucho más otro de lo que era antes de irse. Y luego, respecto a lo que comentabas, o sea, yo creo que hay mucha potencialidad, ¿no? Es algo en poner el cuerpo, en estar al lado, en abordar las cuestiones, no desde el lenguaje de la batalla cultural, que es un lenguaje impuesto desde afuera, ¿no? Es un poco una claudicación tener que entrar en la lógica del relato y el contrarrelato que se nos impone desde arriba con todas las cosas de las que tenemos que hablar, ¿no? Y como que abordar las cosas de ahí, yo siempre he pensado que tenía mucha potencialidad, pero me preocupaba, es algo un poco ambivalente, ¿no? Como que hablando con estos profes, o por ejemplo, pues hicimos otro reportaje, bueno, yo, mis estudios de campo, digamos, para mí son los reportajes que hago porque abordo temas que me interesan y intento sacar algo de ahí, ¿no? Y haciendo reportajes sobre chavales de Usera, ¿no? En mi barrio, pues por ejemplo, cosas más sutiles, ¿no? Como el discurso de la meritocracia, veías cómo había calado entre chavales, adolescentes, hijos de migrantes en Usera, que las van a tener muy complicadas para llegar a ningún lado, y que sin embargo decían, bueno, yo creo que si estudias duro y si trabajas, y no eres un vago y no malgastas tu dinero en iPhones, ¿qué me estás contando? Creo que entonces pues te va a ir bien en la vida, ¿no? Como que, a ver, o sea, como que por un lado creo que es en el hablar de cerca, ¿no? En el compartir desde la experiencia y huir de estos marcos tan estrechitos donde se pueden conseguir cosas, pero también me preocupa lo bien adentro, lo bien impregnada que está la subjetividad de la chavalada, y la chavalada es gente que te habla, con la que puedes hablar, digamos, desde la inocencia, no sé si es inocencia, ¿no? Pero sí que hay como hay más facilidad. A mí me resulta más fácil hablar con un chaval, con una chavala, que ponerme a hablar con el vecino facha, ¿no? Con el del bar de enfrente que no para de quejarse de los chinos, o sea, no. Entonces creo que es una buena puerta de entrada, ¿no? a ese sentido común. Y entonces, por un lado, pues da un poco de esperanza en la pedagogía, en la que todavía se pueden abordar cosas, pero también da un poco de vértigo lo impregnado que está todo bien adentro, ¿no? de la mirada. Y luego, respecto al 15M, ¿no? Que bueno, pues, la generación que somos hemos pensado mucho el 15M. Claro, creo que lo que nos aleja del 15M, a ver, probablemente diga alguna burrada, pero lo que estoy aquí intimidada con tanto académico, pero creo que algo que nos aleja del 15M es que el 15M la gente paró, ¿no? Pues estuvo en las plazas porque paró. Y mucha gente podía parar, primero porque las redes no eran esta puta aceleración imparable que nos atosiga y nos vuelve locos a todos tiempos. Luego porque mucha gente se fue al paro, pero coño, tenía paro, o sea, tenía un desempleo y pudo pasarse un tiempo sin volverse loco pensando que no iba. Y luego pues había muchos estudiantes, o sea, como que se podía parar. Y lo que se nos ha sustraído ahora es la posibilidad absoluta de parar físicamente, parar de trabajar, parar de vendernos como marca, de pronunciarnos, de posicionarnos, de decir lo que pensamos todo el tiempo
y parar de recibir información, WhatsApp. No había WhatsApp, era una época maravillosa, quiero decir. Y eso, no parar de recibir estímulos, porque cuando todo es un chaparrón continuo de estímulos y de mensajes y de interpelaciones, es muy difícil. Es como una doctrina del shock cotidiana que es un chaparrón por fuera, pero que también nos inunda por dentro. ¿Hola? Sí. Vale. Bueno, me ha encantado escucharte, me encanta ya leerte, soy muy fan. Y aparte del momento fan, me parecía también muy potente esto, el escribir sobre cosas que querríamos que pasaran, ¿no? Lo que decías de escribir de, pues así derrocamos a Ayuso, así fue como conseguimos la renta básica. Me parece que tiene una potencia enorme, ¿no? Y me recordaba también en el libro, sin ser yo académica ni nada que se le parezca, a veces leo libros, pero esto no está mezclado con la academia. Bueno, que pensaba en el libro de Laila Martínez, el de Utopía no es una isla, y que ella habla al principio de que cuando habiendo hecho charlas sobre utopías, distopías, cuando a la gente le preguntaba sobre qué te imaginas, cómo estaremos en 50 años, en 20 años, ¿no? Todas las miradas van a peor, ¿no? A más catástrofe, estaremos en un sistema todavía más autoritario, más, ¿no? Y también, esto ya no sé ni quién lo dice, de lo de que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Y pensaba, bueno, para ahí me parece que es súper potente eso, al contrario, el poder pensar e imaginar, porque abre puertas, abre caminos y da esperanza, que es que la esperanza hace un poquito de falta también para levantarse por la mañana. Y bueno, me parecía como muy potente y también como idea así de rescatar, ¿no? Que creo que se ha hecho además un como muy activo de llenar un montón de productos culturales de distopías, que aunque en un inicio las distopías creo que la idea era alertar sobre esto, pero si todo está inundado de distopías, lo que hace es que tu mierda de realidad parece mejor, de repente, ¿no? Parece que no es tan mala comparado con lo que podría llegar a ser, pero de ahí no es difícil arrancar a qué hay de esperanzador y de posibilidades que sí podríamos construir, y que estaría guay que cuando pensemos eso, pues ¿cómo puede ser dentro de 30 años, de 50, de 100? Poder pensar, pues es que a lo mejor ahí hay cosas, mierdas de hoy cotidianas que hemos superado colectivamente, que hemos encontrado otras maneras de organización social, afectiva, no sé, trabajamos menos, pero más repartidos, como un montón de cosas, y me resonaba con lo que habías dicho. Sí, también estoy de acuerdo con lo que dice Marta, y también estaba pensando ahora, a lo mejor es una chorrada, pero que igual que es importante, como dices tú, escribir cosas que queremos que sucedan, a veces también podemos hacer como vivir como si esas cosas hubieran sucedido o estuvieran sucediendo. Tenemos muchos espacios, ¿no? Vivir como si somos el centro de la academia, vivir como si nos relacionamos de otra manera, criar a nuestros hijos como si los estuviéramos criando de otra manera a la que a lo mejor también les estamos criando, a lo mejor al mismo tiempo que hablar a nuestros alumnos enfurruñados en la clase de género, como si no estuvieran tan enfurruñados, o enfurruñados o no, pero seguimos hablando de nuestra clase de género. O sea, el hablar como si, a veces más amable, a veces menos amable, ¿no? Y haciendo como si, ¿no? Las cosas también son... ¿no? No, que yo me alegro mucho de verte en persona después de leerte en redes. Y sí, o sea, yo lo que creo como que hablamos mucho de lo racional y hacemos mucho diagnóstico, pero hay como atmósferas emocionales que nos atraviesan, ¿no? Que acabarán, no vamos a estar siempre deprimidas y, espero, no sé, mirando las heridas. Pero que para poder ejercer esa imaginación política, porque al fin y al cabo es imaginación política, y hacer esa imaginación política una práctica política cotidiana, ¿no? que
que ya hay mucha gente que lo hace, ¿no? O sea, como que este discurso de todo mal, todo es una mierda, es también súper inmovilizante. Como que, por un lado, pues visibilizar lo que ya se hace, ¿no? Pero creo que, joder, que estamos muy enfermas de falta de tiempo. Y la falta de tiempo es incapacidad para imaginar también y para hacer. Y como que otro de los malestares, ¿no? Brutales que tenemos es nuestra propia incoherencia política, porque estamos a tope con hacer comunidad con la gente del barrio y estamos a tope con consumir de otra forma, estamos a tope yo qué sé, de imaginar con nuestras amigas otros mundos y de hacer acciones locas, guerrillas a lo Gila, no sé. Estamos a tope con todo eso, pero no tenemos tiempo, ¿no? Como que no tenemos tiempo porque no tenemos tiempo mental, no tenemos tiempo real. Entonces, pues nos metemos en Twitter y decimos alguna cosa de vez en cuando y decimos, bueno, ya hemos hecho nuestra aportación al cambio. Y que al final quizás ese primer fuego, bueno, no primer porque ya hay muchos fuegos, ¿no? Pero lo que hay que prender fuego es este expolio del tiempo, ¿no? O sea, quizás la primera cosa revolucionaria es no hacer huelga para que nos suban un salario mínimo, que es de mentira porque nadie vive con ese salario mínimo. Si no, no ir a trabajar los putos viernes. O sea, yo quiero trabajar 4 días a la semana. Es muy difícil, pero yo qué sé, ¿no? Bueno, ya está. Y con esta flipada cierro.